En el programa vamos a pasar el tema de embolismo aéreo, que nos lo va a dar la doctora María Elena Launiza García, una gran compañera, y pues vamos a escucharla. Gracias. Buenos días. Yo les voy a hablar acerca del embolismo aéreo. Básicamente vamos a definirlo como la presencia de burbujas de gas en los vasos sanguíneos. Esta, por desgracia, ha sido subdiagnosticada. Afortunadamente, para los pacientes, la incidencia es muy baja y es la entrada de una burbuja de gas, principalmente al torrente venoso. Posteriormente va a pasar a la circulación pulmonar y puede llegar, dependiendo tanto de la velocidad como de la cantidad de aire, a causar un colapso vascular, miocárdico e inclusive shock y muerte. 30% de los pacientes que presentan mueren, pero como decía Betke hace ratito, por desgracia se diagnostican hasta la necropsia. Vamos a tener que hay diferentes tipos de alojamiento para esa burbuja de gas. Puede ser el venoso, el arterial, el paradójico. En el paradójico tenemos que es transcapilar, sobre todo en procedimientos donde se inyecta aire, como podría ser la cirugía laparoscópica y el foramen oval. Recordemos que dentro de la población, 30% tienen persistencia al foramen oval. A esto, aunado tanto a cirugías de riesgo, a la práctica de buceo, a traumatismos, sobre todo de tórax o abdomen, van a favorecer para que estos pacientes puedan desarrollar una embolia aérea. Las causas van a ser cualquier manipulación, ya sea intento de colocación, retiro, movimientos de los catéteres venosos centrales e incluso se menciona que los periféricos. Lo que se necesita es un gradiente de presión diferente y una fuente de aire o de gas. El barotrauma pulmonar, que principalmente se va a presentar en los buzos. No podemos hablar de embolia aérea sin hablar de buzos y hablar un poquito de las leyes de los gases. Y la ventilación mecánica. En los buzos principalmente se va a presentar no en el momento del descenso. Si recordamos, a nivel del mar es una atmósfera y si la aumentamos, una atmósfera, bueno, para empezar, una atmósfera vamos a encontrar a nivel del mar es toda aquella carga de las partículas de diferentes gases, partículas diferentes que va a ejercer una presión continua y constante sobre un cuerpo. El buzo al sumergirse nada más 10 metros, ya está aumentando el doble la presión atmosférica y a esto se le llaman ATAS, presión atmosférica absoluta. Dependiendo de qué cantidad de metros baje el buzo, todas las partículas que contenga en su cuerpo se van a ir disminuyendo proporcionalmente a la presión, en este caso a la cantidad de metros que baje el buzo. Y la ventilación mecánica. También tenemos procedimientos quirúrgicos, sobre todo neurocirugía y cirugía cardiovascular, en aquello donde el corazón está por debajo mínimo 5 centímetros de la cabeza. Si recordamos algunas cirugías de neuro, manejamos al paciente sentado, igual a algunas de otorrino, y bueno, eso va a favorecer a que vaya a haber un ingreso de burbujas de gas hacia el torrente, sobre todo venoso. Lo que es la inyección de medios de contraste, la hemodiálisis como tal y el trauma penetrante de tórax. Como les mencionaba, hay muchas leyes de los gases, la ley de Henry, la ley de Pascal, la ley de Charles, que van a influir acerca de lo que es la presión, el volumen y la temperatura en los gases, pero la más representativa, y para que se nos haga más fácil entender, es la ley de Boyle-Mairot, que esta dice, a temperatura constante, el volumen que ocupa un gas va a variar de forma inversamente proporcional a la presión absoluta a la cual es sometido. Dentro de la fisiopatología, vamos a tener que hay un cambio del estado de gas inerte a una solución de fase gaseosa.
En el medio ambiente tenemos que hay oxígeno y otros componentes, pero sobre todo nitrógeno. Se ha visto que el nitrógeno es muy lábil a cambios de presión, lo que decía Boyle-Mairot. Dentro de nuestro organismo también tenemos nitrógeno. Esos chasquidos que a veces escuchamos en las articulaciones, no es que la articulación se mueva, sino es la presencia de micropartículas de nitrógeno, que nosotros al moverlo se rompen esas burbujas y se absorbe. Afortunadamente, no es tanta la cantidad de nitrógeno que nosotros tenemos. Sin embargo, cuando nosotros practicamos buceo, estas burbujas de gas tanto se acumulan en la concentración de nitrógeno por el gas que nosotros utilizamos para el buceo, que por lo regular es nitrox, o sí, también va a depender de la presión a la que nosotros bajemos, y estas burbujas van a responder en primera a la sumersión, haciéndose mucho más pequeñas, dependiendo de cuánta, como les comentaba ya, dependiendo de los metros que bajemos. El peligro no es ese, es a la inmersión. El buzo tiene que ascender lo más lento posible. Se les recomienda que sea mucho más lento que la última burbuja que saque su escafandra. Si recordamos, entre más grande la burbuja, más rápido va a ascender, y la última burbuja es la más pequeña. Bueno, también tenemos que los efectos del gas en el vaso sanguíneo van a ser directos. ¿Cuáles son los directos? Primero va a ser la obstrucción como tal, una lesión isquémica a los tejidos circundantes, y los indirectos vamos a tener que es una reacción hematológica con activación de plaquetas, una permeabilidad capilar ya modificada y una hemoconcentración. Si nosotros viéramos a microscopía celular, a microscopía, una burbuja de aire, vamos a encontrar que no solo es la burbuja de aire, sino en su superficie va a haber tanto plaquetas, detritos de celulares, grasa y otros mediadores que van a provocar como tales una alteración a nivel endotelial. Van a cambiar la permeabilidad de ese vaso y van a hacer un efecto de trombo, un efecto mecánico. También vamos a tener que, como les comentaba, una obstrucción una isquemia por obstrucción mecánica, una lesión endotelial y una lesión por reperfusión. Esta lesión va a depender la importancia de dónde se localice este émbolo de aire y de la cantidad de aire que haya y de el diámetro de donde se encuentre. Entre más sea la cantidad de aire, se dice que una dosis letal va a ser desde 300 hasta 500 mililitros de aire. Realmente es una dosis muy grande. Se ha notado que hasta desde 0.5 mililitros puede encontrarse una sintomatología. Esto va a depender de que con la velocidad que se administró esta burbuja de aire. Si nosotros podemos encontrar que hay a nivel cardíaco una obstrucción del flujo de eyección del ventrículo derecho, hay un incremento de la presión venosa central, un descenso de la presión de la arteria pulmonar, y esto, una vez que se instala esto, que es básicamente dentro del 100% de que presenta una embolia de origen aéreo, el 21%, afortunadamente para el paciente, va a ser mortal, con presencia de shock de tipo cardiogénico. Si de alguna forma el corazón librara esa barrera del corazón, la burbuja de aire, y corriera hacia la circulación pulmonar, las burbujas se van a fragmentar y nos puede dar hipertensión pulmonar, lo que es el daño celular por todos los detritos, células, plaquetas, fibrina que lleva esa burbuja, y presencia de edema. ¿Cuáles son los factores predisponentes? En primero tenemos la edad, es en edad productiva, de unos 30 a 50 años, tal vez un poquito más. ¿Por qué? Porque es cuando el paciente practica buceo, es cuando se expone a accidentes por traumatismo, es cuando se le diagnostican enfermedades concomitantes que pueden llegar hasta una cirugía neural,
por neurocirujano o por cardiovascular, y enfermedades concomitantes como por ejemplo el diabetes, hipertensión, por mal manejo de líquidos, por alteraciones ya a nivel vascular y a nivel endotelial, lo que es alcohol y las drogas también. El alcohol, porque no solo es el líquido que tomamos, sino al metabolizarse este líquido, recordemos que produce también gas, y estos gases se van a comportar de una manera poco predecible dentro del organismo. ¿Cuándo vamos a sospechar? Cuando haya un déficit neurológico agudo posterior a una descompresión. Una descompresión es que un buzo suba o emerja y presente desorientación, cansancio, cualquier alteración en el estado de conciencia, pues nos puede hacer sospechar de una embolia de origen aéreo. También cuando se hayan realizado procedimientos invasivos diagnósticos y terapéuticos y el paciente no haya tenido anterior a esto síntomas neurológicos, y cuando haya un edema penetrante de tórax sin traumatismo cráneoencefálico, porque el traumatismo cráneoencefálico per se nos va a enmascarar cualquier signo principal que nos pueda dar esta enfermedad. Vamos a tener que hay alteraciones de la conciencia, alteraciones de la personalidad, inquietud, cansancio, ansiedad, que básicamente, si recordamos, cualquier paciente que llega a nuestras salas politraumatizado va a presentar todas estas cosas. Es difícil de diagnosticar por eso. Va a haber también una focalización, tanto de pares craneales como de hemiparesia. El signo de Liebermeister es un signo que nos va a ayudar, pero que como poco lo relacionamos, pasa subclínico. Este signo va a depender de la cantidad de aire. Se dice que con 90 milímetros de aire ya se puede encontrar y se refiere a la palidez que se presenta en la lengua, la palidez por zonas. Esta es como similando a una lengua geográfica. No sé si ustedes recuerdan la lengua geográfica, que tiene sus hendiduras muy marcadas. Simulando un mapa, bueno, algunas zonas van a estar pálidas y otras van a estar bien coloreadas. Si auscultamos el corazón, vamos a encontrar un aumento de los ruidos cardíacos y un murmullo de rueda de molino, que básicamente es también a la clínica va a ser patognomónico de aire sobre la válvula pulmonar. Lo que es el monitoreo, como primer signo, si hay 50 a 60 milímetros de gas, vamos a tener que la presión arterial baja o un aumento de la presión de la arteria pulmonar, pero esta es más sensible, aunque nosotros lo podemos ver menos, y requiere de 20 a 25 milímetros de gas, es objetivo y cuantitativo. Si nosotros tomamos un electrocardiograma, vamos a encontrar una P picuda y cambios inespecíficos del ST. Pero volviendo a lo mismo, en los pacientes politraumatizados, casi todos pueden presentar cualquiera de estos síntomas y que nos pueden estar enmascarando esta enfermedad. Si nosotros tenemos un capnógrafo, va a requerir que disminuya solo con un 15 a un 25 milímetros de gas. Básicamente esto se presenta por un aumento en el espacio muerto. Son pacientes que una vez que se les sospecha o que presentan una enfermedad concomitante que se ha indicado poner un acceso venoso central, bueno, podemos aprovechar, y si nosotros ya escuchamos el murmullo de la rueda de molino, podemos aprovechar y nosotros podemos sacar o retirar esta burbuja por medio de un catéter venoso central. Como también, si llegase el caso de que el paciente ya llega politraumatizado y es necesario ponerle un acceso venoso central, bueno, tenemos que comprobar por fuerza, por fluoroscopía, la buena colocación de o si no tenemos fluoroscopio, por la P bifásica. Si estos pacientes, lo más indicado, como les voy a comentar hace ratito, posterior, va a ser el Doppler, ¿no? Podemos también tener ecocardiograma transesofásico, que es el más sensible,
pero por desgracia son pocos los centros que lo tienen, que también el Doppler transesofágico, que identifica desde el 0.25 a 1 mililitro de gas, pero es inespecífico. Recordamos que cualquier valvulopatía nos puede dar presencias de microburbujas en este estudio. Y lo que es el Doppler transcraneal, que tiene una sensibilidad del 92%, pero pues también va a depender dónde se encuentre esta burbuja de gas. Si nosotros inicialmente tomamos una placa de rayos X, lo ideal es que encontremos infiltrado con una típica distribución de alas de mariposa, pero esto va a ser posterior a las 12 horas. Se dice que 2 a las 6 horas iniciales solo vamos a poder encontrar edema, la mejor vascularización de los vasos cefálicos y nada más. También generalización del proceso del broncograma aéreo, como les comentaba, y manifestación radiológica patognomónica, que consiste en la presencia de aire en la arteria pulmonar, lo que se les dice un nivel hidroaéreo, pero para este signo necesitamos por lo menos 50 mililitros de aire. Gasométricamente nos van a dar una alteración como cualquier otro paciente politraumatizado lo puede encontrar, y como les comentaba es por un aumento en el espacio muerto, ¿no? Bueno, ahora los objetivos del tratamiento va a ser prevenir sobre todo la reembolización y mantener el soporte tanto respiratorio como cardiovascular. El tratamiento que más se ha establecido es para los buzos. Por desgracia, el buzo emerge y no hay un centro hiperbárico cerca de donde él está. Entonces se tiene que trasladar al centro más cercano. Pero bueno, ¿qué hacer en ese caso? Si el buzo emerge, presenta cualquier alteración de la conciencia, angustia, trastornos de la personalidad, se le debe manejar con reposo en decúbito dorsal. No sabemos si es una enfermedad, un embolismo aéreo, una enfermedad por descompresión o cualquier otra cosa, o hasta incluso una hipoglucemia. Con FiO2 al 100% y con hidratación, tratando de tener una diuresis de 1 mililitro por kilogramo o un poco más. Y ya lo que es el tratamiento hiperbárico, como objetivos principales va a ser disminuir la obstrucción intravascular por la burbuja. Al nosotros presurizar a ese paciente nuevamente, vamos a encontrar que esa burbuja disminuye dependiendo cuántas atas, cuántas atmósferas absolutas se ha expuesto el paciente, y esa burbuja se va a disolver. También es hiperoxigenar áreas con flujo cerebral disminuido sobre todo y disminuir el edema cerebral. Quise traer estas imágenes para mostrar lo que sí es una cámara hiperbárica. Tal vez recuerdan que pues, Michael Jackson dormía en una de estas, ¿no? Esta es una cámara monoplaza. Se pone que el paciente se cierra. Si se fijan, a pesar de que eso es cristal, mínimo tiene un grosor de unas 4 a 6 pulgadas. Estas son cámaras multiplaza. Estas son cámaras básicamente en Estados Unidos. Nosotros tenemos en México aproximadamente unas 150 cámaras multiplaza que por desgracia se utilizan mucho para medicina estética y para medicina vascular, pues de muy corto alcance. Esta se cierra, se mete al paciente, se cierra, se presuriza con oxígeno puro y el paciente está acostado respirando el oxígeno sin necesidad de una escafandra o mascarilla. En estas, por la cantidad que se necesitaría de oxígeno, se presurizan con aire y se le coloca a los pacientes a respirar mínimo unos de 60 a 90 minutos, oxígeno al 100%. En estas multiplaza tiene la ventaja de que puede estar un personal médico atendiendo a pacientes. Esta, si recuerdan y han visto los programas de televisión aquí en México, se anuncian como medicina hiperbárica. Esa no es una medicina hiperbárica, no es una sesión de medicina hiperbárica, porque esto es de plástico. Y para presurizarlo necesitamos que las paredes sean mínimo de unas 3 a 4 pulgadas, dependiendo si son monoplazas, y de unas 4 a 6 pulgadas, dependiendo si son multiplazas. El tratamiento hiperbárico, como les comentaba, tiene un efecto mecánico sobre la burbuja.
hay que disminuirla para que ésta vuelva a circular por una presión de 2.8 ATA. Si lo transpolamos a metros, es sumergir nuevamente a ese paciente a 28 metros por abajo del nivel del mar. Con un oxígeno a 2.8 ATA, la burbuja de mar la burbuja de aire va a desaparecer en promedio en 8 minutos. Ese no es el problema es poderlo sacar de esa cámara hiperbárica. Va a depender de cuánto gas tenga, si es que ya se diagnosticó la cantidad que tiene, y de las paradas de seguridad. Una vez que el buzo se sumerge o se mete a una cámara hiperbárica, nosotros no podemos ir descomprimiéndolo porque otra vez esas burbujas van a regresar a su estado natural y van a volver a causar algún malestar en el paciente. Se tiene que descomprimir a veces de unas de 6 hasta 12 horas. Por desgracia, esta es una terapia cara. Y que en México, como tal, solamente el Hospital Ángeles, con el doctor Ernesto Cuauhtémoc Sánchez, que es el único médico hiperbarista aquí en México, se puede hacer. El esquema de tratamiento por la cámara hiperbárica va a depender de la causa y de la carga de gas inerte. Básicamente se utilizan las tablas de UC Navy. Y bueno, tenemos que considerar que las burbujas se disminuyen desde una presión de 1.8 a 2.8 ATAs, o sea, desde 18 metros hasta 28. Y se tiene que ir descomprimiendo hasta que el buzo no presente el síndrome neurológico persistente, por lo regular de unas 12 horas o por mínimo 90 minutos, y siempre respirando oxígeno al 100%. Para lo que es México o el Distrito Federal o casi la mayoría del mundo, que no tenemos una cámara hiperbárica, la primera medida, después de sospechar una embolia de origen aéreo, va a ser colocar al paciente en posición de decúbito lateral izquierdo, ya que esto va a favorecer que la posición, el tracto de salida del ventrículo derecho quede en posición caudal al ventrículo, lo que le va a permitir al bolo de aire la migración en sentido craneal, desobstruyendo la salida del ventrículo, y posteriormente cambiar a una posición de Trendelenburg, hasta que nosotros no corroboremos que esa burbuja ya está fuera del organismo. Otros tratamientos va a ser el manejo de vía aérea. Esto va a depender de las condiciones en que se encuentre el paciente, con una intubación orotraqueal o simplemente con un FiO2 al 25 o 40%. Y una ventilación mecánica si es que lo tenemos nosotros intubado. Afortunadamente para el paciente, la resolución espontánea se da en el 21% de los casos. Presenta una mejoría sintomática transitoria, esto inclusive en los buzos, y síntomas posteriores se dan por lesión por reperfusión. Pero bueno, eso también se puede enmascarar con muchas de las otras patologías e incluso con el trauma. Básicamente lo que es la embolia aérea ha sido muy estudiada por los médicos de la ADVAN, que son la asociación de buzos a nivel internacional, pero se han fijado que en la clínica los pacientes, en cuanto se da uno cuenta realmente que hubo una absorción de aire a nivel del torrente sanguíneo, corresponde a la inmersión del paciente o del buzo. Y encontraron que 9% van a aparecer los síntomas durante el ascenso. El buzo, no sé si han sabido de algunos accidentes, que el buzo llega o inconsciente o incluso muerto, porque subió tan rápido que esa burbuja de gas aumentó su tamaño al doble, al triple, dependiendo de cuánto bajó, y presentó síntomas, sobre todo neurológicos, que son los primeros que se ven clínicamente. Si nosotros hacemos un monitoreo, como ya habíamos comentado, el primero es la hipotensión. 48% en los primeros 5 minutos después de ascender o después de que se realizó el procedimiento, ya sea el inicio de una hemodiálisis, la aplicación de un medio de contraste y, bueno, los que ya habíamos comentado. El 7% entre los 5 y los 10 minutos después de ascender y ningún caso después de los 10 minutos de ascender. Esto es en los buzos, aunque en los pacientes pues sí se va a notar esto, e incluso hasta 24 o 48 horas después. Todos aquellos pacientes que no se diagnostican porque la cantidad de aire no fue la necesaria para causar
una alteración, esta burbuja se absorbe de 24 a 48 horas posteriores. También tenemos que el 34% presenta inconsciencia, el 23% presenta confusión, desorientación o incoordinación y el 17% va a presentar parálisis, tanto monoparesia como hemiparesia. Y dentro de los buzos, el 15% remite espontáneamente a síntomas en los primeros 10 minutos posterior al accidente, pero esto es a profundidades muy bajas. Concluyendo, la embolia aérea es la presencia de burbujas de gas en los vasos sanguíneos, es posterior a accesos venosos, incluso a nivel periférico, no solo necesita una entrada de aire y un cambio subatmosférico. La práctica de buceo, procedimientos quirúrgicos, el déficit neurológico agudo es lo primero que nosotros podemos encontrar, el signo de Levi-Meinster como primer dato patognomónico. La posición del decúbito lateral izquierdo es la que tenemos que adoptar nosotros y el Trendelenburg posterior. Y bueno, eso sería todo. Realmente es un tema corto porque, bueno, afortunadamente no se encuentra mucho y donde más se encuentra pues es en los buzos, que en México, en el Distrito Federal, pues no, casi no nos llegan. Le llegan básicamente al Hospital Ángeles. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguien quiera agregar algo. En ese tipo de accidentes es por la onda expansiva. La onda expansiva, a pesar de que es aire, estas partículas llegan con tanta fuerza que actúan básicamente sobre la caja torácica, cambiando su presión y haciendo que el capilar o el alveolo tenga una entrada directa de aire. Entonces, por eso se forman las burbujas. Y pues obviamente es muy rápido, ¿no? No es la cantidad de presión, sino es la velocidad. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias.